Determina la ecuación dimensional de las siguientes magnitudes derivadas: área, volumen, densidad, velocidad y aceleración. Pues bien, vamos a resolver los ejercicios. Aquí ya vamos a aplicar todo el conocimiento teórico que hemos adquirido a lo largo de los anteriores videos. Fíjate, a mí me pide determinar la ecuación dimensional. Estas son magnitudes derivadas, ¿sí? Y las tenemos que expresar en función de las fundamentales, porque las magnitudes fundamentales sí tenemos su ecuación dimensional, ¿no es cierto? La vimos en un cuadrito anteriormente. Voy a poner mi puntero y voy a empezar. Me dice, determina la ecuación dimensional del área. Imagínate que yo tengo aquí el área. Y me piden determinar su ecuación dimensional. Entonces me están pidiendo esto. ¿Por qué entre corchetes? Ya les expliqué, ¿no es cierto? Que cuando yo pongo entre corchetes una magnitud, que es el área, me están pidiendo la ecuación dimensional. Ahora, ¿cómo se expresa el área? El área es una magnitud. ¿Y cuáles son las unidades del área, si yo te pregunto? ¿O cuál es la fórmula del área? Cuando yo tienes, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú te compras un terreno, que es un terreno en forma rectangular, ¿sí? Que acá mide A y acá mide B. Si a ti te piden hallar el área de tu terreno rectangular, el área de un rectángulo, que ese es un rectángulo, es igual a largo por ancho, ¿sí o no? O A por B. Ok, entonces, si esto fuera, vamos a suponer 5 metros, y esto fuera 10 metros, largo por ancho sería 50, ¿qué cosa? Metros al cuadrado. El área se expresa en metros cuadrados. Ahora, si yo quiero hallar la ecuación dimensional del área, yo diría que es largo por ancho. ¿No es cierto? El área, la fórmula de área es largo por ancho. Pero ahora fíjate, ¿a qué es igual el largo? Es decir, el largo es una unidad. ¿No es cierto? El largo yo lo expreso 10 metros. Ese es el largo de mi terreno, 10 metros. ¿Cuáles son las unidades? Los metros. Entonces, al yo referirme a la palabra largo, estoy diciendo que las unidades, que son los metros, implican una magnitud de longitud, ¿no es cierto? El largo es una longitud y el ancho también es otra longitud. Entonces, L viene a ser una longitud y la ecuación dimensional de la longitud es L por el ancho. El ancho es otra magnitud de longitud. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la longitud? L. Por lo tanto, L por L es L al cuadrado. Entonces, estoy expresando qué cosa? La magnitud área en función de las, ¿qué cosa? De las ecuaciones dimensionales de las fundamentales. ¿Cuáles eran las magnitudes fundamentales? Acá las voy a colocar. Era longitud, su ecuación dimensional es L, tengo el tiempo, ¿sí? Su ecuación dimensional del tiempo es T, y tengo, ¿qué cosa? La masa también, ¿no? Las principales voy a colocar aquí. Su ecuación dimensional de la masa es M. Entonces aquí justo en los ejercicios me está pidiendo, determina la ecuación dimensional de las siguientes magnitudes derivadas. La ecuación dimensional son estas. Las ecuaciones dimensionales yo conozco, pero de las fundamentales. Entonces las derivadas las voy a escribir en función de las fundamentales. Eso es lo que hice acá, el área. Yo sé que el área se expresa en metros cuadrados. Los metros es una unidad de longitud. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la longitud? L. Por eso es L al cuadrado. Vamos a ver otro, vamos a ver el volumen. Vamos a ver el volumen. Su ecuación dimensional del volumen, la coloco así, entre corchetes. Y lo mismo, ¿no? ¿A qué es igual la fórmula de volumen? Es el área de una base por la altura, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de volumen. Ahora, el área de la base. ¿A qué me refiero con el área de la base? El área de la base me estoy refiriendo al área. ¿Cuál es, sí, la ecuación dimensional del área? Justamente lo he hallado acá arriba. La ecuación dimensional del área es L al cuadrado. Es una longitud elevado al cuadrado. Así es el área. Por la altura. La altura, ¿sí?, es una magnitud de longitud, ¿no es cierto? La altura se expresa en metros.
son unidades de longitud. Por lo tanto, si la altura es una magnitud de longitud, su ecuación dimensional es L. Entonces tengo aquí L cuadrado por L, eso es L al cubo. Quiere decir que las ecuaciones dimensionales o la ecuación dimensional del volumen es L al cubo. Vamos a ver el siguiente, densidad. La densidad, me piden la ecuación dimensional de la densidad. La densidad es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque se expresa en función de las fundamentales. Fíjate, aquí es igual a la fórmula de densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. Esa es la fórmula de la densidad, ¿no es cierto? Masa sobre volumen. Ahora, si me piden la ecuación dimensional, entonces la tengo que poner entre corchetes. Ecuación dimensional de la masa sobre la ecuación dimensional del volumen. Yo te pregunto, la ecuación dimensional de la masa, fácil, profe, es M. Ok. Sobre volumen. ¿Cuál es la ecuación dimensional del volumen? La ecuación dimensional del volumen es L al cubo, que lo hemos hallado. Ah, profe, entonces pongo L cubo. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la densidad es igual, esto lo voy a poner lineal nada más en una sola línea, M, y este L cubo lo voy a subir. Si yo lo subo, sube como L a la menos 3. Entonces la ecuación dimensional de la densidad es ML a la menos 3. Todo se expresa en función de las fundamentales, en función de la longitud, del tiempo y de la masa. ¿Qué más? A ver, la ecuación dimensional de la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? Profe, la velocidad, su fórmula es espacio o distancia, ¿sí? Distancia sobre tiempo. Esa es la ecuación de la velocidad, ¿no es cierto? Ahora, distancia. Si me piden la ecuación dimensional de la distancia sobre la ecuación dimensional del tiempo. Listo. Ahora yo pregunto, la ecuación dimensional de distancia. Distancia es un término, pero ¿cuál es la magnitud de la distancia? ¿Sí? La magnitud es la longitud, ¿no es cierto? ¿Cómo expreso la distancia? En metros. En metros, los metros son las unidades de la longitud. La magnitud como tal es la longitud. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la longitud? L. Ya está. Sobre tiempo. ¿Cuál es la ecuación dimensional del tiempo? T. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad sería, ¿qué cosa? Si lo escribo lineal, L, ¿sí? Y el t lo subo, sería t a la menos 1. Ya está. Y por último voy a hallar la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Cuál es la fórmula de aceleración? La fórmula de la aceleración es velocidad sobre tiempo. ¿Ok? Velocidad sobre tiempo. Si yo quiero encontrar la ecuación dimensional, escribo ecuación dimensional de la velocidad sobre tiempo. Como está entre corchetes, lo que estoy expresando es la ecuación dimensional. Voy a decir la ecuación dimensional de la aceleración, ¿sí?, es igual a, ¿cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? Aquí la puse arriba, Lt a la menos 1, sobre, ¿cuál es la ecuación dimensional del tiempo? El tiempo es fácil, es t. Listo, si lo expreso todo lineal sería Lt a la menos 2. Y listo. Estas serían las ecuaciones dimensionales de estas magnitudes derivadas. En el siguiente ejercicio vamos a seguir expresando más magnitudes derivadas en función de las fundamentales con su ecuación dimensional. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.